La Revolución Cubana fue un movimiento popular que derrocó el gobierno del presidente Fulgencio Batista en enero del año 1959. Con el proceso revolucionario fue implantado en Cuba el sistema socialista, con un gobierno dirigido por el líder guerrillero Fidel Castro. Antes del año 1959, Cuba era un país que vivía bajo una fuerte influencia de Estados Unidos de Norteamérica. Las industrias de azúcar y muchos hoteles eran dominados por grandes empresarios norteamericanos. Los Estados Unidos también influenciaban mucho en la política de la isla, apoyándose siempre a los presidentes cubanos proestadounidenses. Desde el punto de vista económico, Cuba era un país capitalista con gran dependencia de Estados Unidos. Era una isla con grandes desigualdades sociales, pues gran parte de la población vivía en la pobreza. Todo este contexto generaba insatisfacciones en las capas sociales más pobres de la sociedad cubana, que era la mayoritaria. Fidel Castro era un gran opositor del gobierno de Fulgencio Batista. Fidel Castro, de principios socialistas, planeaba derrumbar el gobierno y acabar con la corrupción y con la influencia norteamericana en la isla. Consiguió organizar un grupo de guerrilleros exiliados en México. En el año 1957, Fidel Castro y un grupo de 80 combatientes se instalaron en los bosques de Sierra Maestra, Cuba. Los combates con las fuerzas militares del gobierno cubano fueron intensos, y varios guerrilleros murieron y fueron hechos presos. Sin embargo, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara no desistieron, y con un grupo pequeño de revolucionarios continuaron la lucha. Comenzaron a usar transmisores de radio para divulgar las ideas revolucionarias y conseguir el apoyo de la población cubana. La estación de radio se llamó Radio Rebelde y fue fundada por Ernesto Che Guevara. Con los mensajes revolucionarios, los guerrilleros consiguieron el apoyo de muchas personas. Esto ocurrió porque había muchos campesinos y trabajadores desilusionados con el gobierno de Fulgencio Batista y con tan pésimas condiciones sociales existentes: salarios bajos, desempleo, falta de tierra para los campesinos, analfabetismo, falta de educación, enfermedades y falta de emoción de atención médica para el pueblo. Muchos cubanos de las ciudades y del campo comenzaron a ingresar en las guerrillas, aumentando el número de combatientes y conquistando victorias en varias ciudades. El ejército cubano estaba registrando muchas bajas y el gobierno de Fulgencio Batista sentía el fortalecimiento de la guerrilla. En los primeros días de enero del año 1959, Fidel Castro y un numeroso grupo de guerrilleros tomaron el poder en Cuba. Fulgencio Batista y muchos integrantes del gobierno huyeron de la isla. El gobierno de Fidel Castro tomó varias medidas en Cuba, como por ejemplo la nacionalización de los bancos y empresas, reforma agraria, expropiación de grandes propiedades y reformas en el sistema de educación y salud. El Partido Comunista dominó la vida política en la isla sin dejar espacio para cualquier partido de oposición. Con estas medidas, Cuba se convirtió en un país socialista, ganando el apoyo de la Unión Soviética dentro del contexto de la Guerra Fría. Hasta hoy los ideales de los revolucionarios son parte de Cuba, que es considerado el único país que mantiene el socialismo plenamente vivo, con el deterioro del estado de salud del guerrillero cubano Fidel Castro. En el 2007, Raúl Castro, su hermano, ahora gobierna oficialmente Cuba desde febrero del año 2008. Cuba había sido un país estrechamente ligado a los intereses norteamericanos desde su independencia en 1898. La revolución de Fidel Castro en 1959, que en un principio no se definía como comunista, pero que tenía una clara orientación nacionalista, comenzó a tomar medidas que lesionaban los intereses estadounidenses. La reacción de Washington fue inmediata: ruptura de relaciones en 1961, imposición de un bloqueo económico, excluyó a Cuba de la Organización de Estados Americanos y organizó mediante operaciones secretas de la CIA una fallida invasión de emigrados anticastristas en Bahía de Cochinos o Playa Girón en abril de 1961. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos y de la hecatombe nuclear. Castro se hizo presidente de por vida y ejecutó los asociados de Batista que se quedaron. Se declaró comunista en el año 1962 y se alió con la Unión Soviética. Cuba se aisló después de la caída de la Unión Soviética en 1991 y su economía fue cuesta abajo.
La revolución causó mucha inmigración a los Estados Unidos y otros países. Tras la crisis de Cuba, la coexistencia pacífica toma plenamente carta de realidad. La coexistencia entre los dos bloques se compatibiliza con la cohesión interna de ellos. Por un lado, Macmillan y De Gaulle no dudan en apoyar incondicionalmente a Kennedy. Por otro, la Cuba de Castro se convierte en un fiel aliado de Moscú, a cuyos intereses expansionistas va a servir en los años 70 enviando cuerpos militares expedicionarios a Angola, Mozambique o Etiopía.